le hicieron la oferta formal. Esto me lo han confirmado fuentes de la diplomacia china. El presidente Vizcarra respondió que no era necesario vacunar al gabinete, pero sí pidió que vacunen a él y a su esposa. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Sí, el libro se llama El perfil de Lagarto, radiografía de un político con sangre fría. Qué bárbaro. Estoy leyendo acá una definición que un periodista colombiano, un perfil de lagarto que es un periodista colombiano, dice: el lagarto expele veneno adulador que narcotiza a su presa. Esta será más propensa a los efectos nocivos dependiendo del tamaño de sus eos. La lisonja produce dependencia y genera alucinaciones, dice. Bien malo. O sea, para ti, es decir, no hay, o sea, en el reino animal no hay un espécimen más parecido en términos de personalidad, quiero decir, a Martín Vizcarra que el lagarto. Mira, cuando con los editores de Planeta estábamos decidiendo el título del libro, no lo hemos hecho viendo las definiciones que hace el diccionario de la Real Academia de Lagarto. De hecho, hay 9 acepciones y yo creo que varias de ellas le calzan al expresidente Martín Vizcarra. No lo hemos hecho porque a él le decían lagarto en su familia. Es el apelativo era que en la intimidad le decían sus hermanos. Por supuesto, sí, el lagarto. Además, me cuenta un primo hermano suyo, allá en Moquegua, que en verdad es un apodo que hereda del padre, ¿no? César Vizcarra Vargas, un líder aprista histórico de Moquegua, del sur del país, que fue alcalde de su ciudad, prefecto de la región, constituyente el año 79. Así que era un aprista de mucha trayectoria y entre los compañeros le decían lagarto también, ¿no? Ahora, Carlos, en la presentación de tu libro tú has llamado la atención sobre un hecho que ha provocado revuelo al ser conocido, que Martín Vizcarra se habría vacunado el año pasado. ¿Cómo ha podido ocurrir este hecho? Nicolás, hay que hacer una línea de tiempo para entender esta situación, por lo menos yo diría de absoluta falta de transparencia del expresidente de la República. El 9 de septiembre del año pasado llegó la misión china de Sinopharm, hizo una rueda de prensa y anunció que el Perú había sido elegido como uno de los países donde se iba a hacer el ensayo clínico fase 3 de su vacuna Sinopharm. Y traían 2 cepas, la cepa de Beijing y la cepa de Yuan, y habían escogido a 2 prestigiosas universidades del Perú, la peruana Cayetano Heredia de Medicina y la cuatricentenaria Universidad de San Marcos, para que cada una ayude con una cepa. Se calculaba que se necesitaban 12.000 peruanos voluntarios. De hecho, se puso información en las páginas web respectivas, muchos peruanos se inscribieron para ser voluntarios, y esta es una técnica que en términos epidemiológicos se llama doble ciego, es decir, a la mitad de los voluntarios le van a poner la vacuna de verdad y a la otra mitad un placebo, porque se trata precisamente de medir la eficacia de la vacuna. El expresidente Vizcarra no ha sido parte de estos voluntarios. Lo que ha pasado es una cosa muy simple y política. Claro, no es que él se ofreció heroicamente como voluntario para probar la vacuna y por lo tanto no sabía si le iban a poner el placebo o la vacuna. Para nada. El gobierno chino, como sabes, Sinopharm es una gran empresa de laboratorio farmacéutica china, pero es del Estado chino, finalmente, ¿no? Como una manera de relaciones públicas internacionales, gestos políticos que hacen los chinos, de manera formal le ofrecieron al Estado peruano que podían vacunar a el gobierno, es decir, a los líderes que estaban conduciendo el manejo de la pandemia, al presidente y a su gabinete de ministros. Le hicieron la oferta formal. Esto me lo han confirmado fuentes de la diplomacia china. El presidente Vizcarra respondió que no era necesario vacunar al gabinete, pero sí pidió que vacunen a él y a su esposa, ¿no? Entonces se ha producido las 2 dosis, la primera en septiembre y la segunda en la primera semana de octubre. Esto lo yo he corroborado no solamente por personal de Palacio de Gobierno que ha visto el ingreso de las enfermeras que han vacunado en la residencia presidencial a la pareja presidencial de entonces, sino que el propio
Vizcarra presumía con algunas de sus ministras cuando viajaba a provincia a combatir el COVID, en fin, a inaugurar hospitales de campaña, de emergencia o hacer alguna gestión gubernamental de la pandemia. Él le ha llegado a decir a una alta funcionaria del gobierno: te cuento solo para ti que ya me vacuné. A mí no me ha pasado nada, pero a Maribel, su esposa, sí le ha quedado el hombro adolorido, ¿no? Ya yo he podido reconstruir hasta 3 hechos donde el propio Vizcarra presume de que ya se vacunó con su círculo de más absoluta confianza. Es más, hay un video que está disponible en YouTube y, en fin, en los archivos periodísticos, del día 27 de septiembre, un viaje a Tacna. Él llega con su esposa Maribel. Dicho sea de paso, eran los días en que el escándalo Swing estaba sonando mucho, y los asesores del presidente le recomendaron que salga a provincias con su esposa de la mano, sobre todo los domingos, que es un día familiar, ¿no? Haciendo caso a los asesores, se va a Tacna el 27 de septiembre y ahí vemos el video donde él baja sin mascarilla, saluda a todos. Ya estaba vacunado, estaba confiado, le ganó, digamos, claro, la confianza, la conciencia, ¿no? Claro, lo ganó la confianza. O sea, me imagino que le deben haber hecho más de una oportunidad: oiga, presidente, cuídese, póngase la mascarilla, ¿no? Y me imagino que en la intimidad la respuesta dice: yo ya estoy protegido, ¿para qué? Pero es increíble. Y recuerda, Nicolás, que por lo menos 3 miembros de su gabinete se infectaron de COVID. Estoy recordando, por ejemplo, la ministra Rocío Barrios, el ministro Jorge Montenegro de Agricultura, incluso luego, casi al final, el ministro de Defensa Jorge Chávez, el que fue mucho tiempo jefe de INDECI, también se infectó de COVID. O sea, varios ministros que, hay que reconocer, han hecho un trabajo importante en la primera línea, también viajando y gestionando cosas en contra para combatir la corrupción, terminaron infectados, ¿no? Increíble. Ahora, lo que me sorprende de todo esto es que, digamos, los representantes de Sinopharm le ofrecen al presidente vacunar a todo el gabinete. Le dice: no, vacúname a mí no más, y a mi mujer. Esa fue su respuesta. Mira, lo que falta es transparencia. Toda su gestión y en general toda su carrera política, y por eso el título del libro, ha sido opacidad, mentira, traición. Si hubiese sido transparente, quizá en una de esas ruedas de prensa del mediodía nos hubiera informado a los peruanos que tomaron la decisión de aceptar la vacuna china. Recuerda, Nicolás, que ninguna vacuna para ese entonces, septiembre del año pasado, todavía tenía registro en el mundo. Todas estaban en fase clínica de experimentación, fase 3, ¿no? Si ellos hubieran sido, el gobierno de Vizcarra, el expresidente, lo suficientemente transparente y sincero, creo que no estaríamos comentando hoy esta mentira que muchos peruanos, que ha desatado indignación en muchos peruanos, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿quiénes sabían de esto, Carlos? ¿Es posible que esto haya ocurrido sin que la ministra de Salud, por ejemplo, estuviera enterada? Puede haber pasado que la ministra no esté enterada. De hecho, yo he reconstruido este hecho, porque era un rumor que venía circulando ya hace un tiempo, primero en fuentes diplomáticas chinas, después con gente de servicio del Palacio de Gobierno que ha sido testigo, con gente de la seguridad del primer círculo del expresidente que también ven. Tú sabes que hay un hombre sombra que no se despega del presidente, hay mucho primer circuito de seguridad que conoce pues las actividades del presidente. No es fácil pasar desapercibido en Palacio de Gobierno donde hay mucha gente circulando y mucha gente trabajando, ¿no? Aún en la residencia presidencial. Pero luego, como te digo, ha sido el propio presidente o expresidente Vizcarra el encargado de contar a algunas ministras, a algunos altos funcionarios públicos y presumir que ya estaba vacunado. Yo he podido reconstruir esa historia y lo he confirmado a través de ese círculo cercano que viajaba con el presidente y él presumía esta condición de ya vacunado, de inmunizado, ¿no? Ahora, en tu libro, o sea, digamos, este hecho es como revelador, ¿no es cierto?, de una conducta, de una manera de actuar, como casi de un modus operandi. Ahora, el tema de la relación con Richard Swing, tú
tú lo has indagado en el libro. Dicho ese paso, ¿cuándo se presenta el libro, Carlos? Me da una Mira, curiosidad. Nicolás, acaba de ingresar a imprenta el libro, recién lo hemos terminado ayer, va a tomar unos días, probablemente una semana y media salir de imprenta y luego de inmediato se va a distribuir a todas las librerías. De hecho va a haber una presentación, Planeta está trabajando ese tema. Y si me preguntas por el caso Richard Swing, te adelanto que tenemos una muy buena revelación respecto a cuál es esa naturaleza de relación que construyó Richard Swing con el expresidente. Te adelanto solo 2 pepas, como decimos los periodistas. No es que lo conoció en la campaña del 2016, como dijo mintiendo. Yo he reconstruido la presencia de Richard Swing en el gobierno regional de Moquegua desde el año 2013, ¿ok? De la mano de Óscar Vázquez, que fungía en ese momento, él viviendo en Lima, como una suerte de manager de artistas que iban a Moquegua, como iban a muchas provincias, a los días centrales de las ciudades, ¿no? En el caso de Moquegua era en noviembre, el 25 de noviembre, el día de la ciudad, y se armaba un espectáculo. Bueno, desde ahí he reconstruido la relación con Vizcarra siempre a través de Óscar Vázquez. Y la otra pepa que te puedo adelantar sin darte mayores detalles, para no espolear el libro, pero te debo decir que la información sobre Richard Swing que se filtra en la prensa 18 de mayo del año 2020 proviene del Palacio de Gobierno. Es decir, la información sobre la presencia de Richard Swing sale del propio Palacio de Gobierno. De su última orden de servicio, que fue la más escandalosa por 30.000 soles para hacer un taller virtual en plena pandemia, ¿no? Y eso por una serie de cuitas y celos internos en el círculo más cerrado de lo que antes se llamaba la muralla moqueguana, pero después se convirtió en la barrera banquina, ¿no? Es decir, la comunicación, porque fue con Magali Medina, esta primera comunicación. O sea, esta persona se comunica con Magali Medina. Exitosa. No ha sido una persona, ha sido un grupo de gente que trabajaba bajo órdenes directas de la persona que resultó siendo la más poderosa de Palacio. Qué cosa increíble. No te voy a pedir que me des más. Mi productora me dice, pregúntale nombre, me dice la productora. Pero no me voy a... hay que esperar en el libro. Ahora, lo que sí resulta muy importante es este dato de que nos dijo otra mentira. Es decir, prácticamente que Susana de la Puente fue quien le trajo a Richard Swing y ahí lo conoció. Eso es mentira. No, para nada. Él conoce a Richard Swing por Óscar Vázquez del año 2013, por lo menos. Yo reconstruí una relación ahí constante, ¿no? Y después se convierte en una relación extraña y que hace que Swing tenga pues la sartén por el mango, ¿no? No, mi productora me insiste, ¿qué tipo de relación extraña? Pero paciencia, señora Magariño, hay que leer el libro para eso. No me vamos a dejar sin primicia. Lo que hay que... O sea, era una relación, para empezar, más larga de la que él ha reconocido y más cercana de lo que él pretende. Uno de los rasgos que he definido yo en la personalidad del expresidente Vizcarra, después de indagar en todo su pasado político, porque estamos indagando su ejecución como funcionario público. Él empezó a ser funcionario público muy joven, Nicolás, 26 años. Fue director ejecutivo del proyecto especial Pasto Grande, colocado por su padre, que en ese momento era prefecto de la región. Era el primer gobierno de Alan García. No me voy a meter mucho en su vida privada, no me interesa. Simplemente lo que te debo decir que, además de la mentira, además del cinismo, además de la traición, también hay un rasgo, yo diría casi patológico, de la tacañería, ¿no? Muy tacaño, y eso le ha traído problemas en el caso que estamos comentando. Ahora, con respecto a todo el proceso de su candidatura, hay varias leyendas que circulan por ahí sobre los dineros que se han movido
Es decir, que por ejemplo el trato con Somos Perú no ha sido que nos sentamos a una mesa y nos ponemos de acuerdo porque tenemos la misma ideología o tenemos la misma visión del país, sino que ha sido más o menos una transacción comercial. Sí, mira, lo que te puedo adelantar un poco respecto a esa relación es que con Salaverry sellaron un pacto mucho más atrás, ¿no? Yo he rastreado el primer contacto que tuvieron Salaverry y Vizcarra a solas, digamos, fue todavía cuando Vizcarra era ministro de Transporte. ¿Recuerdas la inundación del Niño Costero? Bueno, Salaverry estuvo en Trujillo y le pidió al entonces ministro de Transportes una ayuda para rescatar a un familiar de una señora que en Virú, que estaba muy desesperada. Bueno, ahí fue el primer contacto, al principio un poco desconfiado, pero luego hicieron migas y ellos han trabajado desde el momento en que Fuerza Popular decidió bajarse al expresidente Kuczynski y quería tener la seguridad de que el primer vicepresidente iba a asumir, porque el otro escenario de que renuncien los dos vicepresidentes, Martín Vizcarra, Mercedes Arauz, para Fuerza Popular era un escenario no deseable, porque entraba el presidente del Congreso, que en ese entonces era Luis Galarreta, y tenía que convocar elecciones de inmediato. No estaban seguros que iban a volver a tener la mayoría absoluta en el Congreso, ni mucho menos que Keiko iba a ser elegida presidente. Entonces ahí se armó esa relación con Salaverry, que continuó después. Recuerda que Salaverry traiciona a Keiko también una vez que se hace presidente del Congreso. Y respecto a Somos Perú, Salaverry tiene un asesor de extrema confianza que ahora sigue trabajando con él, el señor César Aliaga, que es primo hermano del congresista Aliaga, que hoy es uno de los hombres fuertes de Somos Perú, ha sido hasta hace poco vicepresidente del Congreso, ¿no? Por ahí se terminó de cerrar el pacto. O sea que es presumible que incluso la decisión de usar a Somos Perú, porque no tenían partido y no tenían tiempo para inscribir uno. Entonces, ¿qué deciden? ¿Vamos a hacer tratos con Somos Perú? Han estado tanteando con varias agrupaciones que tienen inscripción vigente, ¿no?, para comprarla o para alquilarla, un vientre de alquiler, pero cerraron con Somos Perú por varios factores ahí. Uno de ellos es esta cercanía. ¿Por varios billones? No podría afirmar eso porque no me consta. Yo he publicado en el libro todas las cosas que puedo probar, pero como tú dices, hay mucha especulación y leyenda al respecto, ¿no?